Buenas tardes, gracias a todos por estar. Les doy la bienvenida en nombre propio y del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de San Martín, a esta, nuestra primera disertación desde la plataforma Zoom. Estamos muy felices por la repercusión que ha tenido esta actividad, ya que hemos agotado el cupo disponible. Desde ya les pido disculpas a los que no pudieron ingresar. En esta ocasión nos visita el doctor Alfredo Juan Manuel Britos, abogado especialista en Derecho del Trabajo, en Derecho de Daños, en Derecho Procesal Civil, docente universitario de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, notario y publicista. Hoy el doctor va a disertar sobre la influencia del COVID-19 en el sistema de riesgo del trabajo. Doctor, le damos la palabra. Bueno, buenas tardes. Quisiera agradecer al Colegio de Abogados de San Martín por esta invitación que me está dando la posibilidad de compartir con ustedes hoy un sábado a la tarde, en especial en la persona de Andrea Sosa, y que bueno, mediante esta actividad podemos llegar hasta ustedes para poder desarrollar la temática que nos incumbe, que es realizar una crítica sobre el 367, el DNU 367/20, que introduce una reforma al sistema de riesgos del trabajo. Previamente a ingresar en tema, voy a hacer una pequeña introducción de la temática. En fecha 12 de marzo de 2020, mediante el DNU 260, el Poder Ejecutivo Nacional dio inicio al dictado de todo un bloque normativo nacional que se conoce como Derecho de Emergencia, el que se caracteriza principalmente por realizar una postergación de las garantías individuales básicas constitucionales en pos del bienestar general, tutelando básicamente la salud y la vida de las personas. Esto no implica suspensión de las mismas, ya que el Estado de Derecho continúa vigente. Así, se sancionaron numerosas normativas a nivel nacional, como son los decretos, las resoluciones, las decisiones administrativas, con la finalidad de lograr el cumplimiento de lo que se conoció como el aislamiento social preventivo y obligatorio, consagrado por el artículo 1 del decreto 297/20 del 19 de marzo de 2020, con la finalidad de que de ejercer un adecuado control social en pos de lo que tiene que ser el cuidado de la comunidad, evitando la avanzada de la pandemia del COVID-19 y la mitigación del posible daño que pudiera llegar a ocasionar. A su vez, dentro de esta regla de prohibición de circular, de prestar servicios, de lo que implicaba el aislamiento, se exceptuaron algunas actividades que podían seguir trabajando, realizando prestaciones de servicio, de las que fueron denominadas las esenciales y que quedaron expuestas a lo que es la avanzada o la afectación del virus. Y respecto de esto, muchos nos preguntamos, o se generó una gran incógnita de ¿qué va a hacer el Estado respecto de esto en lo que tiene que ver todo ese universo de trabajadores que presta servicio, particularmente con la actividad sanitaria? ¿Dictará alguna normativa especial? De ser así, ¿qué alcance tendrá? O bien continuará con el sistema como continúa, sin necesidad de realizar una respectiva reforma. Bueno, la respuesta se dio el 13 de abril del 2020, mediante lo que se conoció como el decreto 367, que es el que nos convoca a realizar un análisis de índole teórico y práctico, pero con un sentido crítico. Ya metiéndonos en el análisis normativo, vamos a ver el ámbito de aplicación temporal y personal de la norma. Dentro de un marco general, el DNU 367 comenzó a regir el 13 de abril del 2020 y por imperio del artículo 8 comienza a regir a partir del mismo día de su publicación, con una particularidad consagrada en el artículo 7, ya que tiene un efecto retroactivo a lo que es el 19 de marzo de 2020, porque este mismo artículo 7 prescribe que se extiende hacia aquellas contingencias cuya primera manifestación invalidante
se haya producido a partir de la entrada en vigencia del decreto 297 en fecha 19 de marzo. Nótese aquí una primera crítica. El 12 de marzo comenzó la declaración de emergencia por observarse los primeros casos de el COVID-19 y hay un desfasaje de 7 días desde el 12 al 19, por lo tanto la cobertura por ahí queda un tanto inconclusa respecto de estos 7 días, ya que puede llegar a haber más específicamente un trabajador de sanidad que padezca las consecuencias de haber atendido a alguien y bueno, se encuentre afectado por la dolencia del COVID-19. La particularidad del efecto retroactivo está permitido por el artículo 7, apartado segundo del Código Civil y Comercial, siempre y cuando no se alteren garantías constitucionales consagradas, es decir, no se afecten derechos que se encuentran garantizados por la Constitución. Ya dentro de un análisis específico de lo que tiene que ver la norma, el artículo 1 del 367 parte de una posición presuntiva utilizando una técnica legislativa un tanto llamativa, ya que manifiesta la enfermedad COVID-19 producida por el coronavirus SARS-CoV-2 se considerará presuntivamente una enfermedad de carácter profesional, no listada en los términos del artículo 2, inciso B del artículo 6 de la Ley de Riesgo. Recordemos que el sistema de riesgos del trabajo brinda cobertura a dos grandes grupos que se conocen como los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Los accidentes de trabajo son aquellos que se dan por el hecho o en ocasión del mismo, y los denominados accidentes de trabajo in itinere, que es del trayecto del domicilio del trabajador al domicilio de la empresa o viceversa, que la cobertura incluiría a ambos. En el supuesto de las enfermedades profesionales, ya en el artículo 6, apartado 2b, tenemos dos tipos de cobertura, que es las enfermedades denominadas enlistadas, que se encuentran consagradas en el decreto 658 del año 96, y que se le hace la crítica al sistema donde muestra el pedigre de que es un sistema de seguro, alejándose de los postulados del derecho de la seguridad social, principalmente en relación al principio de integralidad de las prestaciones. Y esto fue así hasta el año 2000, fines del año 2000, donde se dicta el decreto 1278/00, mediante el cual se le va a brindar las prestaciones del sistema para aquellas enfermedades que no se encuentran efectivamente enlistadas, pero que van a tener que ser declaradas mediante un procedimiento que se llevará a cabo en la comisión médica, donde el trabajador deberá acreditar que la enfermedad es causa y guarda relación directa e inmediata con la labor, y solamente va a ser aplicable para el caso concreto, lo que no implicaría una actualización de las enfermedades enlistadas. Volviendo a lo que tiene que ver el tema del análisis, la presunción consagrada en el artículo 1 posee un ámbito de aplicación subjetiva respecto de los o las trabajadores dependientes incluidos de la dispensa legal. O sea, la regla es no trabajar. Los que están exceptuados mediante el DNU 297 y que posteriormente las resoluciones 429, la decisión administrativa 429 y 450 de jefatura de gabinete, y que posteriormente se dictaron otras, las incluye, son operativas para esas actividades esta presunción, donde la enfermedad del COVID-19 se va a considerar como una enfermedad no listada. Y como ámbito de aplicación temporal, operará mientras se encuentre vigente la medida del aislamiento dispuesta por estas normativas o sus respectivas prórrogas, como ha sido el DNU 325, que prorrogó la vigencia del aislamiento del DNU 297 hasta el 12 de abril, y el que hoy nos rige actualmente, que fue prorrogada por el 335, y que estamos esperando a expensa ahora porque hay una alta posibilidad de que se extienda el aislamiento hasta el 10 de mayo, con algunas excepciones,
como en este caso en mi provincia de Entre Ríos, donde se han flexibilizado algunas actividades para poder realizar. Estas contingencias, las del artículo 1, conforme el artículo 5, serán soportadas hasta 60 días después de finalizado el aislamiento y su financiamiento serán a cargo de un fondo fiduciario de enfermedades profesionales. Ahora bien, esta presunción que se aplica a todas las actividades que se encuentran exceptuadas del aislamiento hace una excepción en la última parte del artículo 1, ya que refiere al artículo 4. Dice, salvo el artículo supuesto del previsto del artículo 4 del presente decreto. Y este artículo 4 legisla la salud, la actividad de salud, la actividad sanitaria. En esto supuesto para esta actividad, la enfermedad COVID-19 producida por el coronavirus SARS-CoV-2 guarda relación de causalidad directa e inmediata con la labor efectuada, salvo que se demuestre en el caso concreto lo contrario, la inexistencia de este supuesto fáctico. Es decir, que la presunción normativa tendrá eficacia solo sobre los trabajadores de la actividad sanitaria. En principio, esta la del artículo 4. Y la segunda parte establece que esta presunción y la del artículo 1 para este sector sería un periodo de vida de hasta 60 días posteriores a la finalización de la vigencia de la declaración de ampliación de emergencia, decretada por el 260 y sus eventuales prórrogas. Es decir, que las actividades exceptuadas del aislamiento, la sanitaria se beneficia con un plus de duración de 60 días más una vez culminada la emergencia. Ya habiendo visto las dos presunciones, las del artículo 1 y la del artículo 4, vamos a analizar con un sentido crítico las mismas. Previamente a esto, tenemos que recordar por ahí la morfología de lo que son las denominadas las presunciones. Las presunciones, sean legales, homines o judiciales, iuris tanto y iure de iure, presentan la misma estructura morfológica, ya que poseen una doble estructura, lo que se llama el hecho antecedente y el hecho presunto. Son como dos continentes que se complementan con lo fáctico y lo jurídico, y tienen un modo simple de actuar. La eficacia es cuando se llena la categoría del elemento del hecho antecedente, opera casi automáticamente el hecho presunto. Ahora bien, las presunciones de los artículos 1 y 4 presentan algunas interrogantes que, debido a la técnica legislativa de cómo se han desarrollado, pueden llegar a observarse algunas interpretaciones disímiles. En relación al artículo 1, recordemos que refiere que el coronavirus se considerará presuntivamente una enfermedad de carácter profesional no listada. Y su cuestión dudosa oscila en que si a causa de esto se va a activar el trámite del procedimiento del artículo 6, apartado 2, inciso B de la 24.557 para aquellas enfermedades profesionales no enlistadas, o bien la superintendencia dictará alguna norma especial que reglamente un procedimiento específico para este tipo de patologías, o directamente se la reconoce como enfermedad profesional sin necesidad de instar el procedimiento. La respuesta se encuentra en el artículo 3 del decreto 367, que refiere la determinación definitiva del carácter profesional de la mencionada patología quedará en cada caso a cargo de la comisión médica, establecida por el 51 de la ley 24.241, la que entenderá originariamente a efectos de confirmar la presunción atribuida del artículo 1 del presente y procederá a establecer, con arreglo a los requisitos formales de tramitación y a las reglas de procedimiento especiales que se dicten por vía reglamentaria del presente decreto. Por ende, tramitaría o tramitará
por un procedimiento administrativo específico, a reglamentarse. Quiero recordarles que a la fecha, hoy, 25 de abril, no se ha dictado por parte de la Superintendencia de Riesgo, quien es el organismo a cargo, la respectiva resolución que reglamenta el procedimiento de trámite específico para este tipo de tratamiento de las patologías. Lo que merece severa crítica, como también de que hasta la fecha las acciones, o mejor dicho, las comisiones médicas de la superintendencia no se encuentran desarrollando la atención al público de vida cuando debería haberse declarado como un servicio esencial, más que tiene que ver con cuestiones de salud. Llamativamente, a continuación, el artículo 3 detenta algunas particularidades. Al destacar que en ese procedimiento la comisión médica establecerá la imprescindible y necesaria relación de causalidad directa e inmediata de la enfermedad denunciada con el trabajo efectuado en el referido contexto de dispensa del deber de aislamiento en los términos del artículo 1. Es decir, que la presunción legal corresponde sobre la patología para los dependientes de la actividad, es decir, la declara como enfermedad no listada, pero esto no significa de que determine de que sea derivada de una relación causal directa e inmediata. ¿A qué es lo que me quiero referir con esto? Que se encuentra en cabeza del trabajador dependiente acreditar el nexo de causalidad y que éste sea de manera directa e inmediata, lo cual es muy curioso esto y es un absurdo jurídico, ya que ¿qué función tendría la presunción? Determinar el carácter no profesional, perdón, el profesional de la enfermedad, pero de carácter no listada, pero no su nexo de causalidad que estaría en cabeza del trabajador. Cuestión de que cambiaría de parecer la comisión médica cuando, y continúa en este artículo 3, podrá invertir la carga de la prueba en relación a la causalidad a favor del trabajador cuando se constate la existencia de un número relevante de infectados, cuando haya muchos infectados, en actividades realizadas en el referido contexto, o si no también en un establecimiento determinado en el que tuvieran cercanía o posible contacto, o cuando se demuestren otros hechos reveladores de la probabilidad cierta de que el contagio haya sido en ocasión del cumplimiento de las tareas desempeñadas en el marco referido del artículo 1 del presente. Por su parte, el artículo 4 refiere o regla de que los trabajadores de la salud se considerará enfermedad del COVID-19 producida por el coronavirus SARS-CoV-2, guarda relación de causalidad directa e inmediata con la labor efectuada, salvo que se demuestre en el caso concreto la inexistencia de este supuesto fáctico. A ver, quienes presten servicio en las actividades sanitarias y llegaran a encontrarse afectados por el virus, se considerará que esa afección es causa directa e inmediata por el trabajo realizado. Es decir, que la presunción opera sobre el nexo de causalidad, a diferencia del artículo 1, que no opera sobre el mismo, sino por el carácter de que determinar de que la enfermedad no listada y está en cabeza del trabajador acreditar de que es relación directa e inmediata, salvo los supuestos que prevé que comisión médica puede considerar, como puede ser de que haya muchos afectados en la labor realizada. Respecto del artículo 4, en relación a diferencia y en relación al artículo 1, no habla explícitamente de que sea una presunción al comienzo de su norma, sino que establece de modo imperativo, sino que se considerará, enfatiza en el lenguaje, pero se estructura como una presunción al admitir prueba en contrario y no obstante al final de su desarrollo, dice no obstante al finalizar el desarrollo indica esta presunción. Es una típica presunción, pero fue curioso de que en el comienzo del desarrollo del artículo no la describe como tal, como si lo hace en el artículo primero. También se da una incertidumbre respecto del artículo 4 en su última parte,
cuando intentamos desentrañar el alcance y sentido de las palabras de esta presunción y la prevista en el artículo 1 del presente rigen para este sector de trabajadores y trabajadoras hasta los 60 días posteriores a la finalización de la vigencia. ¿Qué es lo que quiere decir la normativa con esto? Bueno, básicamente es esto, de que para los trabajadores que prestan servicio en la actividad sanitaria, es decir, de salud, se van a ver beneficiados tanto, además de la presunción del artículo 4, de la presunción del artículo 1. Por ende, se va a presumir por el artículo 4 nexo de causalidad, que es directa e inmediata, y se va a considerar enfermedad no listada como consecuencia del artículo 1. Ahora bien, el legislador ha utilizado acá una metodología poco feliz o, por ejemplo, un tanto confusa, ya que tranquilamente hubiese podido recurrir a un lenguaje un poco más claro y manifestar de que respecto de los trabajadores del artículo 1, salvo sanidad, se presumirá la relación de causalidad y sin ninguna problemática. ¿Por qué no considerarla directamente una enfermedad profesional y armar toda esta suerte de intríngulis en lo que tiene que ver el desarrollo, un tanto complicado en lo que tiene que ver la interpretación? Esto llama poderosamente la atención. ¿Por qué utiliza este tipo de complejas palabras el legislador y no siendo un poco más claro al momento de dar a conocer este tipo de normativas tan importantes y que la sociedad tan ansiamente la espera? Bueno, en relación a lo que tiene que ver el procedimiento, el artículo 2 refiere que las aseguradoras de riesgo de trabajo no podrán rechazar la cobertura de las contingencias previstas en el artículo 1 del presente decreto y deberán adoptar los recaudos necesarios para que al tomar conocimiento de la denuncia del infortunio laboral, acompañada del correspondiente diagnóstico confirmado, emitido por la entidad debidamente autorizada, la trabajadora o el trabajador damnificado recibe en forma inmediata las prestaciones del sistema y sus normas modificatorias complementarias. Seguidamente, determina que la comisión médica va a ser quien realizará la determinación definitiva del carácter profesional de la mencionada patología y quedará en cada caso a cargo de esta la que entenderá originariamente a efectos de confirmar la presunción atribuida por el artículo 1 y se procederá a establecer en base a los mecanismos de un procedimiento especial que se va a dictar. Repito lo que dije hoy. A la fecha no se ha dictado la respectiva normativa que establece el requisito, que establece el procedimiento para la tramitación de las patologías del COVID-19. Lo que nos lleva a preguntar es que ¿cómo lo realizamos? Bueno, tal vez por este tipo de consideración, como una suerte de participación de analogía, podría proceder el procedimiento establecido en el artículo 6, inciso 2b, para aquellas enfermedades profesionales no enlistadas. Ahora bien, es evidente que el sistema obliga al trabajador a tener que tramitar por un ente administrativo que detenta claramente funciones jurisdiccionales, como es la comisión médica, y que lo hace de un serio cuestionamiento constitucional, ya que estaría obstaculizando el derecho de acceso a la jurisdicción. Bueno, a todo esto, después del escenario de emergencia, sumado al actuar del Estado Nacional, la preocupación de las empresas, el movimiento de los sindicatos y de los trabajadores en su conjunto, ¿cuál fue la posición de las aseguradoras? Bueno, la voz de las ART se manifestaron mediante su organismo nacional que las nuclea, y en voz de su presidenta manifestaron su preocupación en relación a 3 puntos. Uno en el accionar, otro en lo que tiene que ver específicamente con el decreto,
Y tercero, en la situación económica financiera. Respecto al accionar, bueno, esta situación inédita de lo que tiene que ver de la avanzada de la pandemia del COVID-19, las obligó a realizar nuevos protocolos de prevención. En lo que tiene que ver con el decreto, se resaltó como una suerte de preocupación de las presunciones que hay sobre los artículos 1/4 del decreto, y que bueno, estas se iban a hacer cargos a través de un fondo fiduciario que era el que iba a costear estas patologías. Y el tercer punto, que es el tal vez donde hacen más hincapié, es la situación económica financiera, ya que a causa de lo que tiene que ver el aislamiento, había bajado mucho el tema de la recaudación del costo de las primas, ya que no había actividad y hay una crisis financiera y económica muy grande en lo que tiene el país. Lo cual no es raro el mensaje por parte de las aseguradoras, pero nada refiere de que ellas tampoco tienen que realizar erogaciones en lo que tiene que ver el pago de prestaciones en especie y el pago de las prestaciones dinerarias por ILT o ILP, ya que la siniestralidad, al no haber actividad, se ha reducido de modo ostensible y no hay erogación de gastos en este sentido. Bueno, la respuesta y la salida no está en el sistema. A ver, así como el Ejecutivo Nacional dictó normativas calificables como satisfactorias en relación a la prevención del avance de la pandemia y la mitigación del daño de esta, ¿no sería el caso de lo que ha sucedido que merezca ser calificable como satisfactoria este DNU, el 367, ya que no brinda respuestas adecuadas al escenario de emergencia vivenciado? Por ello considero muy importante que tenemos que resaltar la vigencia del convenio 155 de OIT del año 1981, ratificado por nuestro país en el año 2011, mediante la ley 26693, y que trata en lo que tiene que ver con este tema de seguridad o salud en materia de trabajo. Y este convenio 155 refiere a distintos ámbitos y en su parte cuarta refiere a lo que es a nivel empresarial y consagra algunos derechos y obligaciones referido a los distintos miembros integrantes de una organización empresarial. Son 6 artículos que va del artículo 16 al artículo 21, lo que destaco que es necesario por ahí que los repasemos cada uno de nosotros a los efectos de tener presente, atento de que el sistema no nos brinda las herramientas necesarias. Sistema de riesgos del trabajo. Pero además, el sistema de trabajo, de riesgo del trabajo completo, al no brindarnos alternativas eficientes a los trabajadores que están o pueden estar afectados por el virus, y por esto es necesario recurrir a otras tecnologías jurídicas que están fuera de él, pero que actuarán de modo armónico en pos de velar por la integridad psicofísica del trabajador. Y entre las que debemos destacar la teoría general del derecho de daños en sus distintas funciones: preventiva, resarcitoria, punitiva y precautoria. Además de eso, y no obstante lo mencionado, creo de que ya dentro del derecho colectivo del trabajo existe una deuda pendiente por parte de los actores sociales de llevar este tipo de cuestiones que tienen que ver con la siniestralidad laboral a los ámbitos de la negociación colectiva, ya que son los primeros interesados en que se debe velar por la integridad psicofísica de los trabajadores y son también los primeros afectados. Bueno, ya como para ir dándole un cierre y después para abrir un espacio de lo que tiene que ver preguntas y respuestas, y a un modo de cierre, considero que en suma el DNU 367 adiciona 2 supuestos más al cuadro de dolencias a cubrir como enfermedades profesionales, las del artículo 1 y 4 a través de sus presunciones, por un tiempo limitado, pero en esencia el sistema sigue siendo el mismo. Es decir, no ha cambiado nada,
nutriéndose de institutos e ideas propias del derecho de seguros, alejados de los principales postulados del derecho de la seguridad social, del trabajo y del derecho de daño. Por lo que esta emergencia nos debe llevar a reflexionar críticamente si un sistema con agentes privados lucrativos que manejan la salud de los trabajadores es lo más correcto y conveniente para el logro de un bien común de nuestra sociedad. Y para cerrar, el actuar de lo que tiene que ver las ART en todo su conjunto me hace acordar a un pasaje de la obra de César y Beccaria que se llama De los delitos y de las penas, que es del ocio político. Los gobiernos prudentes no permiten el ocio político en medio del trabajo y de la laboriosidad. Llamo ocio político al de quien no contribuye a la sociedad ni con el trabajo ni con la riqueza, al de quien siempre gana sin perder jamás, al que, venerado por el vulgo con estúpida admiración, es contemplado por el sabio con desdeñosa compasión, hacia los seres que son sus víctimas, al de quien estando privado de aquel estímulo de la vida activa que es la necesidad de conservar o aumentar las comodidades de la vida, abandona todas sus energías a las pasiones de la opinión, que no son las menos fuertes. La ociosidad política por parte de las ART, ya que con su lucro, su riqueza, muchas veces no aportan nada a la sociedad y siempre ganan sin querer perder absolutamente nada. Bueno, les agradezco por haberme tolerado este rato, este momento, espero la hayan pasado bien, haya sido claro y me pongo a disposición para responder algunas preguntas. Bueno, a ver, respecto del artículo 2, solo el Malbrán si puede realizar el diagnóstico efectivo. Originariamente el Malbrán era el único nosocomio que está autorizado para realizar los diagnósticos del COVID-19. Esto se cambió y se fue descentralizando lo que tiene que ver la posibilidad de la realización de los análisis. Por ende, no es así, ya hay otras entidades, lo que sí deben estar debidamente y legalmente autorizadas para esto. A lo que voy es de que no cualquier instituto de análisis clínicos privado puede dar el diagnóstico de esto. Las presunciones, ¿qué alcance tienen? Bueno, el alcance de las presunciones en principio es el artículo 1 para todas las actividades exceptuadas por el decreto de lo que fue oportunamente el 297 y posteriormente las resoluciones, decisiones administrativas. Y el artículo 4 solo para la actividad sanitaria. Esos son los alcances específicos. ¿Cómo juega el tema de la carga probatoria? Bueno, la del artículo 1 se presume la enfermedad de carácter no listado, pero no el nexo causal. Es decir, para aquellos trabajadores que no pertenecen a sanidad, en principio se debe acreditar el nexo causal, salvo los supuestos que establece que la comisión médica lo puede dispensar cuando haya muchos trabajadores afectados en el lugar de trabajo. En relación a lo que es los trabajadores de sanidad, no, se presume la relación que es causa del nexo causal, es una relación directa e inmediata con la labor y también se aplica la presunción del artículo primero. Sí, el tema del rol de las comisiones médicas. Bueno, como repetí hoy, se está a la espera de una resolución que reglamente el procedimiento específico para este tipo de patología, tal como indica el decreto, que hasta ahora no ha salido.
Lo que sí es no perdonable de que no se haya declarado que las actividades de comisiones médicas en consecuencia de SRT no estén prestando servicio como actividad esencial, siendo que tiene que ver directamente con cuestiones de salud. ¿Qué pasa con los monotributistas? Bueno, a ver, los monotributistas, a ver, si están prestando servicio en relación de dependencia respecto de algún nosocomio, son profesionales de carácter autónomo. ¿Cuál es la cuestión acá? Y vamos a entrar en una discusión de lo que fue después de los fallos de corte de Cairón y otros. Para mí son figuras fraudulentas, ya que van a estar más en este momento a disposición del empleador, pero realizando por ahí una interpretación de carácter protectoria en aras o en coincidencia con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, yo creo que las prestaciones, porque sería como una suerte de clandestinidad laboral, la ART las debería brindar. Ahora bien, la cuestión de cuando uno realiza la presentación y se la rechazan porque no es trabajador dependiente formal, no se cuenta en cripto, sino autónomo, es toda una temática, pero bueno, está de por medio la vida y ahí hasta habría que ver de recurrir judicialmente. Aparte, tenemos que recordar también en qué contexto se da todo esto. El 297, cuando empieza a realizar las excepciones de las actividades que pueden realizar y las respectivas resoluciones reglamentarias dictaminadas por el Ministerio de Trabajo de la Nación, hace una equiparación de aquellas figuras no dependientes que las asimila como tales a los efectos de la protección para las actividades esenciales. Por lo tanto, tomando como esta argumentación a favor del trabajador monotributista en este aspecto del médico, yo considero que teniendo en consideración de esa asimilación como dependiente, la ART debería brindarle las respectivas prestaciones. Bueno, ya para ir cerrando con esto, les agradezco mucho por estar del otro lado, les agradezco mucho al Colegio de Abogados de San Martín y a Andrea, y espero que hayan pasado un muy buen momento. Les mando un saludo y, bueno, estamos en contacto. Hasta luego.